1 Corintios 6, del versículo 9 al 11. ¿Ya están aquí? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero que concentre su atención en el versículo 9, en las palabras que escribe Pablo acerca de el reino de Dios. En el Antiguo Testamento se profetizó acerca de un reino que vendría. En Daniel 4, versículo 44, Daniel está hablando y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y en Daniel 7, versículo 13, dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí vemos algunas características del reino: un reino eterno, un reino que no será destruido. Los judíos tenían el entendimiento muy claro acerca de que a este mundo venía un reino futuro. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, es la manifestación de Juan el Bautista antes de que Cristo hiciera su aparición pública a Israel. Dice en el versículo 1 y versículo 2: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos que Juan el Bautista describe acerca del reino como ese reino que ya se ha acercado en ese momento. Y también en Mateo 4, versículo 17, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que dijo Juan el Bautista, Jesucristo lo vuelve a anunciar a la nación judía. Ahora, encontramos también Marcos, capítulo 1, versículo 4 y 15, lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas 17, versículo 21, aquí el evangelista está escribiendo, recordando las palabras de Cristo. Lucas 17, versículo 21, o el verso 20 y el 21, preguntando por los fariseos,
preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, hermanos, aquí vemos varias cosas. Un reino futuro que dice Daniel, que es indestructible, que es para siempre, que es eterno. Y Juan y Cristo están hablando que este reino que se pronunció, que se profetizó en el Antiguo Testamento, que ya está cercano, que ya está presente entre ellos. ¿Por qué el reino de Dios está cercano y presente entre los judíos? Porque el rey de ese reino estaba literalmente, personalmente estaba en la nación de Israel, predicando y anunciando el Evangelio. El rey se acercó a los hombres, por eso es cercano y presente. Ahora, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por ejemplo en Mateo, que el reino de los cielos, y encontramos el reino de Dios. Algunos han hecho una diferencia en cuanto al reino de Dios y el reino de los cielos, pero yo creo personalmente y estoy convencido que estas son palabras intercambiables que se refieren al mismo reino. El reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos se describe también en la Escritura como de una forma interina. Después que los judíos rechazaron a Cristo, el rey volvió al cielo, pero ahora el rey literalmente no lo vemos, está ausente. Pero él nos enseñó y nos enseña también que nosotros debemos de entender que el reino ahora está de una forma espiritual, invisible, en los corazones de aquellos que se sujetan voluntariamente a Dios, sean hombres o sean los ángeles. Por ejemplo, hermanos, Pablo nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, acerca de ese reino que ahora está en una forma espiritual, invisible, en los corazones de todos aquellos que se sujetan voluntariamente a Dios. Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en Espíritu Santo. El reino de Dios no tiene nada que ver con observaciones externas o con ceremonias externas, como dice el apóstol Pablo aquí, sino que el reino de Dios, ese reino ahora que está invisible, espiritual, tiene que ver con justicia, con paz y con gozo en el Espíritu Santo. Ahora, también el reino de Dios algún día hará su manifestación visible y gloriosa aquí en la tierra. En Isaías 11, versículo 4 y 9, nos describe algunas características de este reino glorioso que todos estamos esperando de una manera visible, literal. Les dije Isaías 11, versículo 5 y al 9. Dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién detestado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá que en aquel tiempo, les dije que hasta el 9, ¿verdad? Bueno, hasta allí. Aquí se describe el reino glorioso de Cristo. Quiero que me entiendan algo y pónganme atención.
El reino también lo describe el apóstol Pedro en la primera carta 1, versículo 11, como el reino eterno, por siempre. Pero estas características que encontramos acerca del reino, lo vuelvo a puntualizar, es indestructible, es eterno. Ha habido varios reinos aquí sobre la tierra. Ustedes saben que se han levantado varios imperios y todos esos imperios que se han levantado han caído. No son para siempre, son temporales. Pero sin embargo, el reino de Dios es eterno. Entonces se describe como cercano y presente. En esta era actual está de una forma invisible, espiritual, y está en los corazones de aquellos que se dejan regir por los principios de Dios. También este reino pues se manifestará de una forma gloriosa y será para siempre. ¿Cuándo? En el futuro. ¿Quién es cristiano aquí? Amén. Dice, amén. Todo aquel que es discípulo de Cristo, el reino invisiblemente ya está operando en su corazón espiritual, ya es parte espiritualmente de ese reino. Ahora, todo aquel que no es cristiano, que no es discípulo, no pertenece a este reino. Pertenece al reino de las tinieblas, al reino que está gobernado por Satanás. Como dice la primera de Juan 5:19, todo el mundo está bajo el maligno. Entonces quiero que entendamos que hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que nos habla Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Todo aquel pues que es cristiano pertenece al reino invisible, espiritual de Dios en este momento. Pero ahora, ¿qué es el reino? ¿Qué entendemos por el reino de Dios, del que está hablando el apóstol Pablo y del que habló Cristo, del que habló Daniel, del que habló Juan el Bautista, que hablaron los profetas y los apóstoles del Señor? ¿Qué es el reino? ¿Cómo lo entendemos nosotros, el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es donde se reconoce el gobierno de Dios, la autoridad y el dominio de Él. Ese es el reino de Dios, donde se reconoce su autoridad y el dominio que Él tiene. Es en la esfera de la salvación donde Dios, a través de sus leyes santas, gobierna en los corazones de aquellos que ha salvado. Es el reino de Dios. Todo aquel que está en el reino de Dios, ahora, en este momento, espiritualmente, invisiblemente, está siendo gobernado por las leyes santas de Él, de aquellos que el Señor ha salvado. Es el reino de Dios, básicamente es el gobierno de Dios sobre los hombres que ha salvado en este mundo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, pero si volvemos a la primera de Corintios, estamos en el capítulo 6, versículo 9. La pregunta sería: ¿quiénes serán parte y no serán parte del reino de Dios? ¿Quiénes serán parte y no serán parte del reino de Dios? Bueno, Pablo continúa escribiendo a esta iglesia y les dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo hace 3 preguntas a los corintios, que está relacionado con el verbo saber. En el versículo 2 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en el versículo
3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y en el 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Haz estas preguntas, hermanos, a los corintios. ¿Acaso no saben ustedes estas cosas? ¿No saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿Y por qué Pablo les escribe a estos corintios estas palabras relacionadas con el reino de Dios? ¿Qué tiene Pablo en mente que quiere que ellos entiendan y que nosotros entendamos? Bueno, en la mente de Pablo pueden estar dos pensamientos. Número 1, esos injustos con los que ustedes van para solucionar sus problemas son personas que no estarán en el reino de Dios. Recuerden el contexto. Los corintios iban ante los injustos, comparecían, llevaban sus causas, llevaban sus pleitos ante ellos para que les ayudaran. Pablo les dice, esas personas con las que ustedes van son personas injustas, que hacen injusticias. Ellos no estarán en el reino de Dios, no estarán juzgando en el reino de Dios. Los que estarán juzgando en el reino de Dios, por supuesto, serán los santos de la iglesia. Ellos serán los que estarán tomando parte, teniendo juicios, teniendo autoridad en el reino de Dios. Entonces, ellos no van a estar. No estarán. Es el primer pensamiento. Segundo pensamiento, podemos relacionarlo con el versículo 8 que dice, pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Yo no sé por qué no podemos cambiar esas palabras de tipo español y ponerlas en nuestro castellano. Siempre se me hace difícil estar pronunciando estas palabras y leer de esta forma. Bueno, pero así está la Biblia Reina Valera, la que usamos nosotros tradicionalmente para enseñar. Sí, así es. Dice mi hermano, cámbialas, transliterálas. Bueno, todo aquel que comete agravio, en otras palabras, injusticias, y también defrauda, roba a los hermanos, no va a heredar, no tendrá parte en el reino de Dios, en ese reino glorioso, en ese reino espiritual que ahora está presente y ese reino futuro que viene. Es el mismo, pero en su manifestación gloriosa. Pablo tiene en mente estas cosas. Por eso escribe acerca de que ellos no van a heredar el reino de Dios. Pero Pablo también da una lista negra de las personas que viven en diferentes pecados que no van a estar en el reino de Dios. Y la lista que encabeza Pablo, ¿quién son? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados y los que se echan con varón. Si hacemos un lado la palabra idólatra, podemos ver que todos estos pecados son de carácter sexual. Un fornicario es todo aquel que no está casado legalmente y que tiene relaciones sexuales con otra persona. Una persona soltera es un fornicario cuando no está casado y tiene relaciones. Dice la escritura también, los idólatras, pues sabemos que un idólatra es todo aquel que adora a dioses falsos o cualquier sistema religioso que va en contra del Dios verdadero. Ese es un idólatra. Pero también dice, ni los adúlteros. Ustedes saben claramente quién es un adúltero. ¿Quién es un adúltero? Esa persona que está casada y que tiene relaciones extramaritales con otra persona. Ese es un adúltero. Y dice Pablo, ni los afeminados. ¿Quién será un afeminado?
Dice nuestra hermana argentina, los homosexuales, pues son esas personas delicadas, esos hombres delicados, suaves, así lo dice la palabra en el griego, hombres suaves, hombres delicados, hombres que tienen modismos de mujeres, hombres que caminan, hombres que quieren hablar igual que las mujeres, hombres que tienen esos modales, son personas afeminadas, son hombres suaves, no son hombres rudos, ásperos, sino delicados. Ahora, dice, los homosexuales también, pues sabemos que los homosexuales no van a heredar, y los que tienen relaciones sexuales con hombres o con mujeres del mismo género. Hermanos, dice Pablo también que ni los ladrones, todo aquel que roba, los ávaros. ¿Quién es un ávaro? Un ávaro es aquel que desea las cosas de los otros o que nunca se sacia de tener, en otras palabras. Un avaro es alguien que nunca se sacia de tener cosas. Dice, los borrachos, claramente sabemos quién es un borracho. Un borracho, no alguien que en una ocasión, en un evento social, se está graduando su hijo, su hija, y toma un brindis, toma una copa. Eso no lo hace un borracho a esa persona. Y hay tantas personas legalistas que dicen, estás tomando una copa de brindis, no vas a heredar el reino de Dios. Digo, pero no soy borracho. Se malentiende esto. No se refiere a eso. Se refiere a una persona que se emborracha, que tiene esa práctica habitual del pecado de la borrachera. Ahora, dice, ni los maldicientes. ¿Quién son los maldicientes? Los maldicientes son aquellos que destruyen con sus palabras a otros. Son aquellos que destruyen con sus palabras a otros. Un maldiciente puede estar en la categoría, alguien puede estar en la categoría de maldiciente que le diga palabras destructoras a otra persona. Y ustedes saben que hay palabras que destruyen a los demás. Una palabra mal dicha y con toda la alevosía y con toda la ventaja y con toda la malicia para destruir a esa persona, ese es un hombre maldiciente. Maldiciente. Muchas veces pensamos que los maldicientes son los que dicen groserías, pues están dentro de esta categoría. Los que dicen malas palabras, groseras o vulgares, no, sino que también aquellos que destruyen con sus palabras a los demás. Ese es un maldiciente. Y hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces pensamos que nuestras palabras no tienen ningún significado, pero sí, en el poder de la palabra dice Proverbios que está el poder de dar muerte y de dar vida. Una palabra mal dicha a tu esposo, lo destruyes, lo matas. Que le diga una palabra mal dicha, ya estás anciano, no sirves para nada, no sirves como hombre. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es un maldiciente que está destruyendo con sus palabras al otro. O también lo mismo, viceversa. Si un hombre le dice a su mujer cosas similares, cuidado. ¿Por qué? Porque está dentro de la categoría de maldicientes. Ahora, ni los estafadores, dice Pablo. ¿Quiénes son los estafadores? Todos aquellos que hacen negocios ilícitos, que tienen la malicia de aprovecharse de los demás, engañarlos, estafarlos. Ese es un estafador. Estos no van a heredar el reino de Dios. Y alguien podría pensar, bueno,
la lista hasta allí termina. No termina aquí la lista, porque Gálatas capítulo 5 nos sigue dando una lista de los envidiosos, de los celosos, de los pleitistas, de los que causan división, de los hechiceros, de los etcétera, etcétera, etcétera. Da una lista más amplia, pero la lista es interminable, todo aquello que esté relacionado con el pecado, porque Pablo dice, todo aquel que sea semejante a esto no va a heredar el reino de Dios. Entonces, encontramos que Pablo les dice a los corintios quienes no heredarán el reino de Dios, ese reino que les hablé al principio. Pero una pregunta, a forma de pregunta: ¿por qué estos que aparecen en esta lista y que aparecen en Gálatas también capítulo 5 y que aparecen en Romanos capítulo 1 también, ¿por qué no van a heredar el reino de Dios? ¿Por qué no serán parte de ese reino glorioso que viene? ¿O no son parte en esta era actual de este reino espiritual invisible en el que están todos los creyentes? ¿Solamente Pablo tiene algo contra ellos? ¿Pablo está enfadado con este tipo de personas? Claro que no, hermanos, claro que no. ¿Por qué no van a heredar estos practicantes de estos pecados el reino de Dios? Les quiero decir, número 1, porque su forma de vivir manifiesta que no son parte del reino. Su forma de vivir manifiestan que no son parte de ese reino. Su estilo de vida es contrario a los principios y mandamientos que rigen la vida de los súbditos del reino de Dios. ¿O no es verdad? Su vida, su forma de vivir es contrario a los principios y mandamientos que rigen la vida de los súbditos del reino de Dios. Son contrarios. Por ejemplo, aquí dice que los adúlteros ni los fornicarios van a heredar el reino de Dios. En Mateo capítulo 5 encontramos el Sermón del Monte y se entiende claramente que son los principios, los mandamientos que van a regir el reino glorioso de Cristo cuando esté aquí en la tierra. Pero son principios que nosotros extraemos para gobernar nuestras vidas ahora en este reino invisible que tenemos, del cual somos parte. En Mateo 5, en el versículo 27 y versículo 30 dice que los adúlteros no van a heredar, dice que no cometerás adulterio. Está hablando Cristo. Y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio. Y ustedes saben lo que sigue diciendo Cristo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo; si tu mano derecha, córtala, etcétera, etcétera. Está hablando que en el reino no es permitido el adulterio. Es contrario a los principios del reino. También en Marcos capítulo 10 versículo 24 nos dice que Cristo le dice a sus discípulos: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué rico? Bueno, refiriéndose al joven rico que se conoce, es porque ese joven pone su esperanza, pone su confianza más en las riquezas que en el Dios mismo. Cuando fue desafiado por Cristo a que abandonara las riquezas y que la diera a los pobres, ¿qué hizo? Era tanto su riqueza, era tanto su dinero, que le dolió en su corazón y mejor se dio la vuelta y se fue. Y Cristo les dice: qué difícil es que una persona avariciosa, entre al reino de los cielos. No porque era rico, hermanos, porque a veces pensamos que el ser rico, eso es pecado y no van a entrar al reino de los cielos. No, porque encontramos más adelante en las epístolas paulinas que habla acerca de los ricos de este siglo, que sean buenos en buenas obras y generosos con los demás. Entonces no es porque tenga dinero, sino por la avaricia que muestran muchas veces las personas. Entonces también encontramos que no se va a permitir el engaño
el agravio a los demás. El reino de Dios es un reino de justicia. De acuerdo a Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no se permiten las injusticias. Entonces un hombre que comete injusticia, y que es una práctica habitual de injusticias, es muy posible que no pertenezca al reino de los cielos, porque va en contra de los principios y mandamientos que rigen el reino de Dios. Entonces, ¿sí me entienden? No van a heredar el reino de Dios porque su forma de vivir manifiesta que no son parte de ese reino. Ahora, para tener parte en el reino de Dios, ¿qué nos enseña la Escritura? Para ser parte del reino de Dios, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es necesario tener, poseer o hacer? ¿O qué tiene que pasar en esa persona o en ese, tanto hombre como mujer, para ser parte del reino de Dios? Si nosotros volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo, líder de los fariseos, un líder religioso que tenía una religión, que tenía un estatus social muy respetable entre los judíos. Viene a Cristo, se presenta de noche y le hace algunas preguntas. Tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Cristo no le sigue, no le contesta su pregunta o su conversación y va directo. Le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esta lista de personas que no estarán en el reino de Dios es también porque son personas que no han nacido de nuevo. Y la palabra nacer de nuevo significa nacer de lo alto, nacer espiritualmente. En otras palabras, eso significa la palabra, el nacer de nuevo. Significa nacer de lo alto, nacer de Dios, ser engendrado por Dios, nacer espiritualmente. Eso se refiere nacer de nuevo. Es triste que muchos que se dicen cristianos y que nos topamos en algunas congregaciones donde no se enseña sana doctrina ni se pone un fundamento sólido bíblico, les preguntamos, oyes, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y nuestros hermanos siempre tienen la pregunta, la costumbre de preguntarles, ¿ya naciste de nuevo? ¿Y qué hacen? ¿Qué es eso, nacer de nuevo? No sé. ¿Nacer de nuevo? Tengo 3 años, 5 años en la iglesia y no sé qué es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nunca he escuchado estas palabras. ¿Qué quieres, que me meta otra vez al vientre de mi madre y nazca, como Nicodemo dijo? No entienden lo que significa nacer de nuevo. Se desconoce la enseñanza bíblica acerca de que para pertenecer al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Cristo le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, él hizo una pregunta a Nicodemo y Jesús le respondió, de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué significa pues nacer de nuevo? ¿Tengo que bautizarme para nacer de nuevo? Como un hombre, unas familias llegaron a la casa de un servidor, querían congregarse aquí en este lugar, eran 2 familias grandes,
y les dimos la declaración de fe y le dije, aquí está la declaración de fe para que sepas lo que nosotros creemos como iglesia. Llegaron y tocaron a mi puerta y dijeron, queremos hablar con usted. Le digo, adelante, a sus órdenes. Mire, fíjese que hemos hablado acerca de un tema muy en especial. Hemos visto la declaración de fe y en todos los puntos estamos de acuerdo, pero hay un punto que no estamos de acuerdo. ¿Cuál es? Que ustedes no creen que el agua del bautismo salva. Le dije, ¿estás en lo correcto? No creemos que el bautismo salva. Y empezó a citarme este versículo. Este hombre, eran 2 hombres y 2 mujeres, ya más o menos como 45, 50 años. Aquí dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero, disculpen, ¿significa que que me tengo que bautizar para nacer de nuevo? ¿Tengo que nacer de agua? Bueno, si eso significa, entonces vamos a bautizar a muchos y declararlos como nacidos de nuevo y salvos. Entonces yo entré en un debate tranquilamente y le dije, no significa al bautismo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No significa el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo a nadie salva. El bautismo no es para salvación. Porque la salvación es por fe, no por obras. Por fe y no por obras. No por la obra del bautismo. No por añadirle otra cosa. Se nace de nuevo. No. Entonces, ¿a qué se refiere nacer de nuevo? Para pertenecer al reino espiritual, al reino de Dios, de agua y de espíritu. Otra persona de otra iglesia me dijo, pues nacer de nuevo significa el embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque allí habla de que el bebé está en el vientre y está en agua y está naciendo. Le digo, no se refiere a eso. ¿Quién te dijo que era el embarazo? Entonces, nacer de agua, podemos entenderlo, hermanos, que es nacer, el agua es relacionado con la palabra de Dios. El agua está relacionada con la palabra de Dios. El agua purifica. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:26. Dice lo que dice Efesios 5:26. Estamos enseñando doctrina, hermanos, para que no vayan a pensar que nacer de agua y de espíritu es el embarazo. Dice el versículo 26, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, agua significa la palabra de Dios, de acuerdo a lo que vemos aquí. Y en Tito 3, versículo 5 dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Todo es necesario escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene el Evangelio de Cristo. Entonces, la palabra, el Evangelio, cuando llega a una persona, esa persona está, si se arrepiente y cree, naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo, hermanos. Y el Espíritu Santo que utiliza la palabra de Dios para traer esa conversión al hombre, es una obra del Espíritu Santo del Señor. Ahora, si se necesita nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, ¿cómo se nace? Ya les dije, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo naciste de nuevo?
¿Cómo fue tu nacimiento espiritual? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se nace? Cuando escuchas el Evangelio y te arrepientes y crees en Jesucristo, el Espíritu da un nuevo nacimiento espiritual. Este es un nacimiento operado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es. Jesús dijo: arrepiéntanse y crean, porque el Evangelio se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que dijo Cristo para nacer de nuevo. Ahora, hermanos, volviendo a Corintios, dice Pablo: no erréis. En el versículo 9, no erréis. Pablo puntualiza a los corintios: no erréis. ¿Qué es la palabra errar? ¿Cómo? No se engañen, no se dejen engañar. Pablo les dice: no se equivoquen, no estén engañados. ¿Por qué Pablo les dice que no se equivoquen, que no se dejen engañar? En la cultura griega era una cultura muy promiscua, muy pecadora. Ustedes recuerdan que en la cultura griega era permitido, por ejemplo, la homosexualidad en la cultura griega. Incluso grandes personajes griegos, filósofos, fueron homosexuales, si ustedes no lo sabían. Entonces, ¿por qué tenían tan permitido y era bien visto entre los griegos la inmoralidad sexual? Todo está relacionado con sus creencias. ¿En qué creían los griegos? Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de tantos dioses, y muchos de esos dioses son dioses promiscuos. Por ejemplo, Zeus es un dios mitológico griego donde él ha tenido muchas mujeres, muchas amantes. Está la diosa del amor y del sexo como Afrodita. Entonces ellos llegaron a pensar: si los dioses, los inmortales, practican y no hay nada de malo en estos pecados, pues nosotros como mortales también debemos de aceptarlos, y no hay nada de malo en aceptar estas conductas pecaminosas. Entonces, era permitido la homosexualidad. De hecho, eran tan aberrantes en la cultura griega que un hombre adulto podía tener de amante a un joven de 13, 14 años. Tal vez entre los griegos, si alguien levantaba la mano y decía: no van a heredar el reino de los cielos este tipo de personas. ¿Eres un intolerante, Pablo? ¿Por qué dices estas cosas? ¿No es tolerante hacia la vida de los demás? Hoy en día es lo mismo. Se trata de ver como un estilo de vida muy normal, la inmoralidad sexual. No importa que un joven tenga relaciones sexuales antes de matrimonio. Nomás cuídate, antes de engendrar otra vida, primero disfruta tu vida. Están los anuncios allí en la calle. Los spots en la radio están hablando acerca de estas cosas.
¿Qué dicen? Puedes tener relaciones sexuales, le dicen a los jóvenes, y solamente cuídense. Tengan seguridad en estas cosas, para que no vayan a arruinar su vida y vayan a estropear sus planes de vida que tienen. Nomás tengan mucho cuidado. Pero ¿quién dice que de estas personas en este tiempo, estas ideologías, pensamientos, dice que no lo hagas porque es pecado? ¿Verdad que no? Es admitido, es aceptado que tengan este tipo de conductas pecaminosas. A un homosexual es su forma de vivir, es su estilo de vida, es su preferencia, es el tercer género. No los molestes para nada. La Biblia no enseña eso, hermanos, claramente. Así era la cultura griega, así era la cultura romana, grecorromana, así estaban. Por eso, Pablo dice, no os engañéis, no se dejen engañar. Es increíble que hoy hay hasta iglesias formadas donde sus integrantes son homosexuales y lesbianas, y donde los ministros son dos mujeres ministrando a una iglesia, amantes, o un homosexual. ¿Cómo es que llegaron a pensar esto? ¿Qué no han leído lo que dice Corintios 6, versículo 9? Tal vez no lo han creído. O solamente han aceptado una parte de la Biblia que les conviene. No es que, hermanos, solamente claro, porque tal vez en el internet alguien nos está escuchando y tiene estas tendencias. No es que nosotros estemos en contra de los homosexuales y que todo el tiempo vayamos a perseguirlos, a los inmorales, a los fornicarios, a los adúlteros, y que estemos siempre sacando nuestro mejor arsenal contra ellos. No es así. Cuando me preguntan a mí y cuando te preguntan a ti, ¿qué pasa con un homosexual? ¿Qué piensas de él? La respuesta es, pienso lo mismo, como pienso del adúltero, y como pienso del borracho, y como pienso del ladrón, y como pienso del mentiroso, y como pienso del envidioso. Solamente que es el pecado manifestado de otra forma. Unos se van por la vía del alcoholismo, otros por la vía de la estafa, y otros por la vía del adulterio, y otros por la vía del homosexualismo. Pero en fin, todo es pecado. Entonces pienso lo mismo, que no va a heredar el reino de Dios. No es que el pecado de la homosexualidad sea el super pecado o el pecado imperdonable, no. No es el pecado imperdonable. Tanto el homosexual como el ladrón no estarán. El otro no era homosexual, pero el ladrón recibió el castigo debido a su extravío. Dice la palabra de Dios. Entonces, no tenemos que dejarnos engañar. Y los corintios no tenían que engañarse respecto a esto. Estas palabras son muy relevantes. Lo que Pablo quiere decir: nadie puede vivir una vida desenfrenada y ser parte del reino de Dios. Si la vida de alguien está caracterizada por estos vicios, es muy seguro que no es súbdito del reino. Es muy seguro que no pertenece al reino de Dios, de acuerdo a Pablo. Es doloroso muchas veces decir esas palabras. No lo decimos o no lo expresamos con orgullo y con soberbia. No lo expresamos. Sabemos que no deseamos que las personas se pierdan y que no sean parte del reino de Dios. Pero Pablo tiene que decirlo, tiene que escribirlo, y nosotros también tenemos que enseñarlo. Ahora, ¿quiénes sí serán pues parte del reino de Dios? Si Pablo está diciendo que los injustos no, ¿quiénes sí serán?
¿Quién? Dice nuestra hermana, los nacidos de nuevo. Pero si vamos al versículo 11, dice, y esto eras algunos. ¿Quiénes eran parte del reino? Los que antes eran los que antes se caracterizaban por estos vicios y por esta inmoralidad, la idolatría, borrachera, maldicientes, estafadores, etcétera. Dice la Escritura, estos eran algunos. ¿A qué se refiere? Estos eran algunos, se refiere a la condición espiritual en la que se encontraban. Antes, cuando estaba alguien de los corintios, no todos, en estos vicios, ¿en qué condición espiritual estaban? Efesios 2, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición de los que viven en estas prácticas. Pero, dice Pablo, los que eran así, ya no, más bien van a ser parte del reino de Dios. Van a ser parte. ¿Vieron cómo me gusta, hermanos, que la gente me diga o le diga a usted, ¿y tú quién eras antes de venir a la iglesia? Yo te conocí que eras un borracho, que eras un drogadicto, que eras un adúltero, que eras un estafador, mentiroso. ¿Quién eras? ¿Por qué me vienes a hablar de estas cosas? ¿Tú quién eras antes? Y me gusta, hermanos, que me digan así. Como una vez un señor llamado Luis me dijo, ¿usted quién era antes de ser cristiano? Yo lo conocí así, lo conocí así. Y me gusta tanto que me digas que quién era yo antes de ser cristiano. Me gusta que me digas esa palabra. Se quedaba sorprendido y decía, ¿cómo que te va a gustar? Me encanta que digas quién era yo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo se compone de puros ex. Tal vez no aparezcas tú en esta lista, pero debes de considerar que en tu estado espiritual estabas muerto, eras un pecador ante los ojos de Dios. Tal vez no estuviste en el vicio más repugnante, no. Tal vez hasta estabas en una iglesia, pero si no eras nacido de Dios, estabas bajo pecado delante de Él. Me gusta, pues, que me digan quién eras. ¿Por qué me gusta? ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta de la gracia de Dios sobre mi vida. Me doy cuenta del poder de Dios sobre el creyente, sobre el discípulo. Me doy cuenta de la obra de regeneración, de salvación que Dios trajo a la vida de esa persona. Me doy cuenta y Dios recibe alabanza y gloria y honor por la salvación de un hombre. ¿Por qué? Porque Dios cambió, transformó su corazón, le dio vida nueva a esa persona. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo. El poder de Dios y su gracia lo ha transformado y lo ha cambiado, su Espíritu Santo. Es el poder de Dios el que cambia y transforma a las personas. Quiero decirte, es Dios que te hace una transformación desde tu interior, desde el corazón, desde lo más profundo de tu ser, tu espíritu. Es el que cambia. A mí no me cambió la religión, a mí no me cambió un grupo cristiano, a mí no me cambió las buenas obras, a mí no me cambiaron cosas externas o ajenas a la palabra de Dios y a su poder y a su gracia y a su Espíritu Santo. No me cambió. Siempre les digo a los que tienen problemas con el alcoholismo y con la drogadicción o con el adulterio, les digo, hay testimonios de cómo Dios ha transformado a personas
de ser los más viles pecadores a ser los santos más devotos de su pueblo. Es Dios el que puede cambiar, que puede transformar lo que no puede hacer ninguna institución humana, lo que no puede hacer el hombre. El hombre solamente te va a cortar las ramas así del árbol y te va a quitar ciertas cosas, te va a quitar borrachera, te va a quitar neurosis, como ellos dicen, te va a quitar estas cosas, pero no van a la raíz, a la profundidad del pecado, no van. Lo dejan solamente así al árbol podado, y con el tiempo tal vez tardará en dar fruto y estará controlado por un tiempo, pero pasa el tiempo, le cae agua, le vienen las tentaciones, y entonces ese mismo tronco que estaba allí va a volver a brotar y va a volver a expresar esos mismos vicios. ¿Por qué? Porque no ha cortado la raíz, que Cristo puede cortarla. Cristo es el único que puede cambiar. Y cambia no de lo externo, sino de lo interno, de lo de adentro hacia afuera. Hermanos, nosotros no tenemos en la iglesia un letrero que diga: se aceptan personas perfectas solamente. No tenemos un letrero que diga tal cosa, que solamente vamos a admitir personas perfectas. ¿Por qué? Dice nuestra hermana Dulce, escuché que dijo: ¿por qué no hay? Pero la Escritura nos dice que el Hijo del Hombre no vino a salvar a los justos. ¿A quién vino a salvar? El Hijo del Hombre, que es Cristo. En Mateo 9, versículo 13. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento de sus vidas. A esos vino a salvar el Hijo de Dios, a los pecadores, para que se arrepientan. Hermanos, entonces, no le digas a tu hermano cristiano quién era antes, con el fin de acusarlo. Más bien gózate, regocíjate por la gracia de Dios manifestado en él. Volvamos a Corintios. Y este es un problema que veo en los matrimonios, que siempre se recuerdan: y tú aquello, y tú aquello, y aquello, y aquello, y te acuerdas cuando me dejaste plantada y te fuiste con tus amigos, y aquello, y aquello. ¿Qué no sabes qué era eso antes? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo acusas? Dice Pablo: me he dispuesto a no conocer a nadie en la carne de hoy en adelante. Si era lo que era el hermano fulano y sutano, yo no tengo por qué estarle recordando: eras homosexual, eras afeminado, eras borracho, hiciste esto y hiciste aquello. Ya no, porque es un ex. Veamos a los hermanos de esta forma, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, versículo 11.
Los que heredarán el reino de Dios son puros ex de los que eran. Pero también dice la Escritura que ha pasado algo en ellos. Versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Quiero que nos concentremos en esta palabra. Ya habéis sido lavados. ¿Por qué dice lavados? El pecado siempre se relaciona o se asocia más bien con la inmundicia, con lo sucio, con lo inmundo, con lo impuro. Así se asocia el pecado en las Escrituras. Entonces, antes de Cristo, los hombres están en un estado de inmundicia, suciedad, ante los ojos de Dios. Así están los hombres. De impureza. Y el hombre, por más que se quiera lavar su propia impureza, su propia suciedad, su mugre, no puede. Ante los ojos de Dios, Dios lo ve como inmundo, como sucio, y no puede. Y dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso antes de ser lavado? Nadie puede lavar su pecado, nadie puede limpiar su corazón por sí solo. ¿Qué necesita pues la persona? ¿Qué necesitaban estos que antes los caracterizaba de esta forma? Necesitaban ser limpiados, pero no por ellos mismos. No por ellos mismos, sino ser limpiados de sus pecados. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo fueron limpiados? ¿Cómo es limpiado el pecador? Con la sangre del Hijo de Dios, que limpia de todo pecado, que limpia las impurezas y la suciedad del hombre. Somos limpiados pues con la sangre de Cristo. Y también Tito 3, versículo 5, habla también de una limpieza. En el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, por el lavamiento de la regeneración que el Espíritu Santo hace. Entonces la limpieza viene por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo cuando nos lava y nos regenera. Ya han sido lavados, y dice también, ya habéis sido santificados. La palabra santificar, todos la conocen, que es consagrar, que es apartar. Lo entendemos. Pablo dice que ya han sido consagrados, apartados del mundo para el reino de Dios, para que anden en una forma diferente de vivir que los caracterice la obediencia y la santidad.
Si antes eran así, ahora son santificados para que los caracterice la obediencia y la santidad. Porque el hombre que ha sido consagrado debe de andar según la imagen de Dios, creado según Dios a su imagen, en santidad, en justicia de la verdad, como dice Efesios Efesios capítulo 4, versículo 24. Así tiene que estar ahora el hombre, viviendo en santidad y en obediencia ante los ojos de Dios. Y hermanos, dice, y ya habéis sido justificados. ¿Justificados de qué? ¿Sabías, Agustín, que dice la Escritura que cuando uno es pecador, estás bajo la condenación? Estoy bajo la condenación. Mi relación con la ley es de juicio, es de deuda. Ante la ley de Dios soy un deudor, debo ante la ley de Dios cuando soy pecador. Todo pecador es culpable de la justicia de Dios. Todo pecador es culpable de la justicia del Señor. Porque la Escritura dice que el alma que pecare, esa va a morir. El pecador no puede justificarse a sí mismo. No puede un pecador justificarse a través de sus propias obras. A veces les pregunta a uno, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Pues salvar a los pecadores. Y es todo lo que saben. Pero dice la Escritura que vino a satisfacer la justicia divina de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pecador está bajo el juicio de Dios. Entonces cuando Cristo muere, eso lo aprendí en teología, cuando Cristo muere, Él está pagando el precio, la deuda, a la justicia de Dios. Está satisfaciendo su justicia. Y este pecador no puede en ninguna manera justificarse a sí mismo. Las religiones en el mundo buscan justificarse a través de sus propias obras. Todos predican salvación por fe más obras. Si no haces esto, no eres justificado delante de Dios. Si no te bautizas, si no vienes a la iglesia, si no sales a publicar, si no haces estas cosas, no puedes ser justificado ante los ojos de Dios. No puedes ser justo. Tienes que hacer algo. Pero ¿qué dice Gálatas 2, versículo 16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quién será justificado por las obras de la ley? El hombre no se puede justificar a sí mismo. Entonces, si estos corintios fueron justificados, y si el hombre no se puede justificar a sí mismo, entonces, ¿en base a qué el hombre es justificado? Es justificado en base a la obra de Cristo en la cruz, pagando la deuda a Dios. Pagando la deuda a Dios. Ya no tenemos deuda delante de Dios porque Cristo ha pagado y nos ha revestido de su justicia propia de Él. Ahora Cristo. Hermanos, al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios. 2 Corintios 5, versículo 21. Es a través de Cristo que estos corintios ya están en una nueva posición.
posición, hermanos. Ahora, ya no ante culpables ante Dios, sino como justificados. Ya no deudores, sino como salvos ante Dios. Eso es lo que enseña la doctrina de la justificación a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por eso, un nacido de nuevo, uno que ha sido purificado, lavado, uno que ha sido santificado y uno que ha sido justificado por el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios, tiene parte en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Mas los que no son lavados, santificados y justificados no tienen parte ni herencia en el reino de Dios. Los corintios debían de entender que estos hermanos en la iglesia son los que deben confiar y llevar sus litigios ante ellos. ¿Por qué? Porque son el pueblo redimido de Dios. Es el pueblo redimido de Dios. No es parte, pues, de los injustos. Hermanos, termino. Pues, ¿quién será parte del reino de Dios? Los injustos no. Los que han nacido de nuevo, santificados, justificados, serán los que van a heredar el reino de los cielos. De acuerdo, Pablo.